gustaría leer, hermanos, la palabra del Señor en el libro de los Hechos, donde tuvimos la lectura devocional, Hechos capítulo 1, verso 8, que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El mensaje de esta serie que estamos teniendo sobre la obra del Espíritu Santo lo hemos titulado Su poder en nosotros. Padre, gracias por la bendición de reunirnos, Señor, en tu nombre y poder predicar tu palabra. Nos ponemos ahora en tus manos, Señor. Que tu Espíritu sea el que nos guíe, Señor, y nos dé el mensaje para tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, no es posible ser salvo sin la obra de Dios en nosotros. No es posible nacer de nuevo si no es por el poder del Espíritu Santo. Y de igual manera no es posible tampoco vivir la vida cristiana si no es por el poder del Espíritu Santo. Por eso cualquier serie de mensajes sobre la obra del Espíritu Santo debe dar espacio a este importante tema del poder. El Señor lo prometió a sus discípulos. Les dijo que no salieran de Jerusalén hasta que viniera sobre ellos el Espíritu Santo. Ahí en el verso 8 que acabamos de leer. Después que tuvieran ese poder, entonces serían testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí tenemos la gran verdad de que no es posible ser un fiel testigo de Jesucristo si no es en el poder del Espíritu Santo. Aquellos hombres que el Señor eligió tan llenos de debilidades y de defectos, fueron los hombres que el Señor escogió y les dio la tarea de llevar su mensaje al mundo entero. Sin embargo, cuando el Espíritu vino sobre ellos, fueron transformados de una manera radical. Cuando la iglesia nació y empezó a crecer, fue un tiempo realmente único. Iban llevando el mensaje y el Espíritu Santo legitimizaba ese mensaje con milagros. Sin las escrituras completas, ¿cómo podía la gente saber quién era realmente el ungido de Dios? ¿Cómo podía el evangelio expandirse de una manera rápida y poderosa sobre todas esas regiones no evangelizadas si no era por el poder del Espíritu Santo? Sin embargo, cuando leemos esto en el libro de los Hechos, tenemos que preguntarnos, bueno, ¿y qué respecto a nosotros hoy? ¿Podemos también esperar un milagro por día, entre comillas? ¿Debería ser la expresión poder sobrenatural el estribillo de cada creyente? Hoy no solamente se usa esta expresión, sino que se abusa de ella, ¿verdad? Nos preguntamos, ¿algo realmente anda mal en nosotros si no presenciamos o experimentamos la presencia del Espíritu de Dios y sus obras poderosas al estilo del libro de los Hechos? Bueno, a pesar de lo que se dice bastante, mucha gente lo dice, la palabra de Dios no tira la palabra poder por aquí y por allá al descuido, ni tampoco se nos ha prometido en la palabra manifestaciones sobrenaturales a diario. Yo creo que cuando hablamos del poder del Espíritu Santo, en lugar de estar buscando manifestaciones sobrenaturales, debemos recordar que ese poder es el que nos capacita para vivir una vida sobrenatural. Desgraciadamente, muchos ponen énfasis en lo espectacular, lo llamativo. Sin embargo, sus vidas dejan mucho que desear. Y el poder de Dios viene a nuestra vida, como vamos a ver, en primer lugar, para capacitarnos en vivir una vida diferente.
una vida sobrenatural, una vida que exponga la realidad de que el Evangelio es poder de Dios. Es la única forma como la gente va a ser impactada para buscar del Dios vivo. Bueno, podemos examinar las Escrituras cuidadosamente y en ninguna parte usted va a encontrar demostraciones espectaculares ocurriendo todos los días en la vida de los creyentes en los tiempos bíblicos. Ni entonces ni ahora debería la gente estar con esa cantaleta de que dilo y proclámalo, ¿verdad? No solo porque frustra, sino porque es erróneo sostener expectativas tan irreales de lo que es el poder de Dios. Sin embargo, hoy se abusa de esa palabra. Se habla de poder constantemente, evangelización de poder, encuentros de poder, cumbres de poder, oración de poder, noches de poder, predicación de poder, sanidad de poder, ministerio de poder, de toda forma y tamaño que los ministros de poder pueden ponerse en los domingos de poder. Se abusa, ¿verdad? Qué palabra tan mal usada y mal gastada. Y el mensaje que se está dejando es un mensaje equivocado. Si no estoy operando dentro del campo de poder, algo me falta. Y repito, cuando hablan de poder, solo están pensando en todo tipo de espectacularidad y a veces rayando en las payasadas mientras sus vidas siguen igual. Quisiera prevenirles, hermanos, contra tales enseñanzas que no son realistas y mucho menos bíblicas. ¿Se nos promete poder? Sí. ¿De quién? Del Espíritu Santo. Él es la fuente de ese poder, lo dice Hechos 1:8, lo acabamos de leer. Ahora, ¿quién puede tener ese poder? Todo cristiano tiene la persona del Espíritu de Dios en su vida. No es posible ser hijo de Dios sin tener el Espíritu de Dios. Pero esto no quiere decir que simplemente porque tú y yo chasquemos los dedos, podemos esperar invocar algún tipo de manifestación sobrenatural. Dios no es el genio de la lámpara. ¿Se acuerdan la historia de Aladino? Usted frota la lámpara y se aparece el genio a concederle todos sus caprichos. Para algunos Dios no pasa de ser una especie de mago. Ese no es el Dios de la Biblia. Vamos a establecer algunas verdades para aclarar lo que realmente significa el poder de Dios en nosotros. En primer lugar, vamos a regresar a algo que es básico. Esto no tiene sentido ni relación alguna con una persona que no conozca a Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que si alguien que no ha nacido de nuevo dice que está actuando en el poder del Espíritu Santo, no es tal. Está actuando en un poder, pero no el de Dios, el poder del diablo. Primero, uno debe nacer de nuevo, ser cristiano. ¿Qué es ser cristiano? La palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, verso 12. Mas a todos los que le recibieron, ¿a quién? A Jesús. ¿Qué es recibir a Jesús? Después de la coma lo dice fácilmente. A los que creen en su nombre. ¿Qué es creer en el nombre de Jesús? Es creer que Jesús es quien dijo que es. Dios, Salvador y Señor. Jesús dijo, a menos que creáis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. No es creer cualquier cosa acerca de Jesús. La gente hoy usa el nombre de Jesús una y otra vez para expresar
todo tipo de creencia antibíblica acerca de la persona de Jesús. Es creer en el Jesús que se nos revela en la Biblia. El Jesús que es Dios y que es hombre. El Jesús que es Salvador y que es Señor. Dice la palabra, a los que creen en su nombre, les dio potestad ¿de qué? Eso entonces quiere decir que no todo el mundo es hijo de Dios. Claro que no. Pero hay gente que se lo cree. ¿No han oído personas que dicen, todos somos hijos de Dios? ¿Verdad? Y otros que llaman hermano a todo tipo de personas. Recuerdo una vez en Cuba a un predicador, que no creo que haya nacido de nuevo, un pastor, entre comillas, que estaba en público y dijo una vez, bueno, aquí tenemos hermanos espiritistas, hermanos santeros. Y yo decía, bueno, hermanos, ¿por parte de quién? ¿Verdad? O eres de la familia de Dios o eres de la familia del diablo. Así de simple. Y para ser parte de la familia de Dios, ¿qué debemos hacer? Recibir a Jesús. Creer que Él es quien dijo que es. Y ahí comienza todo. Si una persona en su vida jamás se ha arrepentido de sus pecados y ha aceptado a Jesús como su Salvador y Señor, esa persona no es un hijo de Dios. No importa cuánto esa persona haya hecho para llegar a Dios, cuánto haya trabajado, cuántas buenas obras haya realizado. Esa es la manera del hombre. La manera de Dios es a través de Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Él dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en que podamos ser salvos. Y escuche esto, no llegamos aquí porque nos lo ganamos. Eso es un error. La única razón por la que usted y yo estamos aquí es por la gracia de Dios. Y la única razón por la que vamos a llegar al cielo es por la gracia de Dios. Dice la palabra en Efesios capítulo 2, verso 8 y verso 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Gracia es un regalo, un favor que no merecemos. Y dice el verso 9, no por obras. ¿Por qué? Porque si fuera por obra, el ego se infla. Tenemos de qué gloriarnos. Imagínese que usted llegue al cielo, podría decir, me lo gané, me lo merezco. Dice la palabra, para que nadie se gloríe. La salvación es un regalo. Ahora, es importante que uno entienda, número uno, que es un pecador, que sus pecados ofenden al Dios Santo y nos condenan al infierno, que el pecado no es simplemente una falta, un error, como algunos llaman, es necesario arrepentirse. Tristemente, muchas personas dicen ser cristianas y jamás se han arrepentido. Si usted les pregunta, nunca se han arrepentido. Arrepentimiento para con Dios y fe para con nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué debo hacer para tener la fuente de poder de Dios en mi vida? Bueno, si realmente soy cristiano, no tengo que hacer nada. ¿Escuchó? Bueno, no hicimos nada para ser salvos. Simplemente arrepentirnos y creer, pero eso no es una obra. Es sencillamente apropiarse de un regalo que Dios nos dio. Y de igual manera tampoco tenemos que hacer absolutamente nada para tener la fuente de poder en nuestra vida. Cuando usted cree en Cristo, Él viene a su vida. Cuando recibimos el regalo de la vida eterna, el Espíritu de Dios está incluido. Yo quiero que usted honestamente se responda a esta pregunta. ¿Hay algún pasaje de la Biblia que nos ordene orar por el Espíritu Santo? Para que recibamos el Espíritu Santo.
¿Hay algún pasaje donde se nos mande a orar o buscar el ser bautizados por el Espíritu Santo? ¿O ser regenerados por el Espíritu Santo? ¿O ser sellados por el Espíritu Santo? No. Lo único que se nos manda es ser llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué no se nos manda a hacer ninguna de las cosas que mencioné? Porque todas esas cosas ocurren en el momento en que usted y yo nacemos de nuevo. Vamos a leer lo que dice la Biblia en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, verso 12 y verso 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y está hablando de una acción pasada. Y debido a que tenemos el Espíritu, la fuente del poder de Dios está en nosotros. Eso es básico, pero es lo primero. Haber nacido de nuevo. Si una persona no ha experimentado la salvación, no puede conocer esa vida de poder. Segundo, cuando soy lleno del Espíritu Santo, y eso sí es algo que nos manda la Biblia, sed llenos del Espíritu Santo. Algunos tienen el concepto de que la llenura del Espíritu es, porque se emplea la palabra llenura, suelen asociarlo con el vaso, el líquido, ¿verdad? Usted va llenando el vaso y tienen el concepto de que la llenura es tener más del Espíritu. Eso es un error. Usted y yo tenemos la plenitud del Espíritu cuando vino a nuestra vida. Ahora, ser lleno del Espíritu es que Él tenga más de nosotros. Es vivir en base a lo que ya tenemos. Ahora, ser lleno del Espíritu es tener una relación correcta con Él. Cuando lo estamos, el poder dentro de nosotros se expresa libremente y nos convertimos en instrumentos listos y disponibles para cualquier servicio que Él nos llame a realizar. Y escuche esto, hermano. Usted puede tener un trabajo secular y cumplir su tarea a la perfección sin necesitar al Espíritu Santo, ¿verdad? Usted puede trabajar en cualquier función secular y hacer las obras allí y ser un trabajador eficiente, moviéndose en la energía humana, la energía de la carne. Pero en la obra de Dios, en el andar en Cristo, es diferente. En la iglesia, si usted no sirve en el poder del Espíritu, lo que haga no será efectivo. La llenura del Espíritu no solo significa que nuestras vidas están totalmente disponibles para Dios, sino que tenemos que mantener las cuentas cortas. Todos tenemos cuentas con Dios. El hecho de llegar a conocer a Jesucristo no implica que nos convertimos en santos. Bueno, somos santos en el término bíblico, apartado para Dios, pero no en el término empleado por la Iglesia Católica, ¿verdad? Este que está aquí no es San Miguel, ni este es San Elier, ni aquella es Santa Rosalba. No trae el concepto de impecabilidad, no aquí, no ahora. Creerse eso es creerse una mentira. Por eso todos los días tenemos que tener las cuentas claras con el Señor. A veces hacemos cosas que no debemos hacer. ¿No le ha pasado? E inmediatamente usted experimenta el impulso interno del Espíritu, el aguijón, digamos, del Espíritu en su conciencia. Y usted dice, fallé. Ahora, si en ese momento tú no vas a Dios y le dices, perdóname, Señor, ayúdame a no hacer esto más, te vas endureciendo. La próxima vez que lo hagas, vas a experimentar el aguijón con menos fuerza, porque te estás haciendo insensible a la guía de Dios en tu vida.
es importante mantener nuestras cuentas cortas para dejar que Dios obre a través de nosotros, poner nuestros talentos y nuestros dones al servicio de Dios, dejar que nuestro Padre nos controle, como dice Colosenses 3:16, con la palabra. Mientras más leas la Biblia y más llenes con el mensaje de Dios tu vida, mejor te va a controlar Dios. Si llegas a un pasaje y no lo entiendes, salta por encima, ora por él y sigue enredando tu vida, digamos, empapando tu vida de aquellas cosas que sí Dios te dice con toda claridad. La vida cristiana no es alguna clase de vida de poder, en éxtasis, de experiencias espectaculares hora tras hora, día tras día. Estoy diciendo que el Espíritu nunca hace que ocurran cosas espectaculares y milagrosas. No es eso lo que digo. Lo que sí digo es que cuando lo hace, no es algo de todos los días. Es la excepción a la regla. Porque nuestro Dios no está en una competencia, como alguien llamara, con Fantasilandia. No. Y por eso es que no tenemos que andar corriendo detrás de esas cosas espectaculares. Si Dios quiere hacerlo, bendito sea su nombre. Pero no es que Dios esté obligado a hacerlo. Y vuelvo a repetir, el poder no es algo que tenemos necesariamente que asociarlo con esas cosas espectaculares. Los apóstoles no siempre hicieron milagros. Los profetas no siempre hicieron milagros. Eliseo y Elías vivieron en un tiempo en que Dios hizo un gran despliegue de milagros. Sin embargo, el resto de los profetas no sucedió con ellos de esa manera. Sin embargo, cuando miramos sus vidas, ellas estaban llenas del poder de Dios. Y usted preguntará, ¿y cómo lo sabemos? Por la vida que vivieron. La vida que vivió el apóstol Pablo fue una vida sobrenatural. Independientemente de los milagros que Dios realizó a través de él, los mayores, digamos para la palabra milagro, fueron cómo este hombre vivió fiel a Dios a pesar de todas las cosas malas que le ocurrieron desde nuestra perspectiva. Un aspecto importante sobre la vida poderosa en el Espíritu es entender que hay evidencias continuas y normales que nos da el Espíritu a nuestra vida y que vienen de su poder. Esto no es lo que quizás llaman muchos cristianismo de poder, pero sí es vida abundante. La vida abundante que Él prometió. Él dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque cuando usted y yo vivimos esa vida abundante, la gente nos va a mirar. Van a mirar más para nuestra vida que cuando contemplan en un escenario a alguien que dice que Dios lo sanó o a alguien que se cayó en el suelo. Eso le impresiona en el momento, pero después lo olvidan. Pero cuando se relacionan con alguien y ven que esa persona lleva una vida diferente a la suya, y si es alguien con el que tienen una relación permanente, indudablemente dirán, esa persona tiene algo que yo no tengo. Quiero saber qué es ese algo. Y cuando te pregunta, le dice, no es algo, es alguien. Hay cosas que sí debemos esperar cuando el Espíritu está en control de nuestra vida. Hay cosas que sí podemos tener cuando somos llenos del Espíritu. Les voy a mencionar algunas.
nos rodea continuamente el escudo omnipotente de protección del Espíritu. Tenemos la certeza de que Dios nos está cuidando. Ahora, aclaro algo. ¿Significa eso que vamos a tener un salvoconducto que nos garantice que nada malo nos va a ocurrir? ¿Que no vamos a tener accidente, que no nos vamos a enfermar? No. Pero pastor, entonces, ¿qué significa? No significa eso, simplemente porque si significara eso, entonces no seríamos humanos. No nos enfermaríamos y mucho menos nos moriríamos, ¿verdad? Yo no tendría que ponerme la mascarilla, ni usted tampoco. Podríamos aquí abrazarnos y todo el mundo aquí sin problema. Significa que lo que ocurra en nuestra vida es porque Él lo permite por razones que solo Él conoce. Y uno debe descansar. Tú me estás cuidando. ¿Usted no cree que habían cristianos el 11 de septiembre del 2001 que se levantaron en la mañana, lloraron como todos los días y dijeron, Señor, cuídame, que pueda regresar hoy a ver a mi familia? Y no regresaron. ¿Qué vamos a creer entonces? ¿Que esa mañana Dios se durmió? ¿Perdió el control? No. Dios estuvo con ellos. Y lo peor que les pasó, para ellos fue lo mejor. Claro, si aquí no entra en juego la fe, las cosas no tienen sentido. Tenemos una paz que sobrepasa todo entendimiento sin importar lo que ocurra. Podemos permanecer gozosos como sea. No significa que siempre vamos a estar como payasos riéndonos. Porque el gozo no necesariamente tenemos que asociarlo con la risa. Usted puede seguir teniendo gozo y en un momento no tener deseos de reír. Porque no es una emoción, es un fruto del Espíritu. Tenemos la capacidad dada por Dios para captar lo profundo que revela en su libro. Tenemos poca dificultad para mantener una actitud positiva de siervos y de gente humilde. Tenemos además un sentido de intuición y discernimiento para percibir el mal. No importa que estemos en una situación en la que no tengamos razones para desconfiar. Pero hay momentos en los que usted está en un escenario donde todo aparentemente está normal. Y Dios le está comunicando a su espíritu que no hay tal cosa como normalidad, que algo está mal. Usted está escuchando a un predicador y puede que mencione Dios, el Espíritu Santo, la oración. Puede que cite alguno que otro versículo de la Biblia y usted puede que en ese momento esté escuchando y diga, este hombre no está hablando de parte de Dios. Eso se llama discernimiento. Pero para eso usted tiene que tener un sistema de filtro interno. Cuando tenemos el poder y la llenura del Espíritu, somos también capaces de amar y ser amados. Capaces de perdonar lo que humanamente nos parece imperdonable. Podemos confiar en que el Espíritu intercede por nosotros cuando estamos orando y no sabemos cómo hacerlo adecuadamente. Experimentamos una seguridad interna respecto a las decisiones que tomamos. Podemos vivir en realidad sin ansiedad. Tenemos una relación íntima con el Dios vivo. Miren, todas estas cosas son evidencias de una vida poderosa en Dios. Y yo no he mencionado aquí tener convulsiones, caerse en el suelo y hacer todo tipo de ridiculez, como hoy en día la vemos, de todo tipo. Sin embargo, es interesante ver la vida de esas personas después que salen de ese show. Si el poder de Dios no ha cambiado tu vida, entonces no estás expresando ese poder. No importa todo lo que externamente trates de hacer para llamar la atención. De nuevo, ninguna de las cosas anteriores que acabo de mencionar puede ser llamada espectacular, ni tampoco en los términos que usamos la expresión milagrosas o manifestaciones sobrenaturales.
Sin embargo, son evidencias de una vida realmente sobrenatural. Son evidencias de una vida que está controlada por el Espíritu. La mayoría del pueblo de Dios no vive controlado por el Espíritu. Y es una vergüenza, porque estamos muriendo de sed con el agua viva, pasando hambre con el pan del cielo. Estas son evidencias de que Dios está en nosotros, porque no son producto de la psicología ni del pensamiento positivo. Es producto de una obra que Dios hace en nuestra vida. ¿No han conocido personas que irradian luz del cielo? Y son personas sencillas, humildes, que no proclaman tanto que aman a Dios, sino que lo demuestran. Y uno puede demostrar que ama a Dios no con lo que dice, no aquí diciendo te amo, Señor. Cuando alguien es importante para ti, esa persona tú la vas a incluir en tu vida, en tus decisiones, en tus conversaciones. Eso es lo que significa amar a alguien. Y eso es lo que significa amar a Dios. No me puedes decir que tú amas a Dios y siempre estás relegando a Dios a un segundo plano. Primero está tu bienestar, primero está tu vida y después el Señor. Una vida de poder es una vida que también está dispuesta a admitir que hay experiencias excepcionales. No vaya a pensar por todo lo que he dicho y por mi postura radical contra todas esas personas que han abusado tanto del Espíritu de Dios y del poder de Dios, que no creo en los milagros. Sí creo en los milagros. ¿Creo que todas las manifestaciones de hoy proceden del diablo? No. Hay experiencias genuinas que vienen de Dios. Lo que estoy diciendo es que como cristianos tenemos que usar discernimiento. No podemos tragarnos todo lo que nos den simplemente porque alguien nos caiga bien. Porque sea una persona carismática, con facilidad para comunicarse. Acuérdense que el anticristo va a ser carismático y va a tener una capacidad tremenda para comunicarse. Yo creo que Dios es Dios y Él puede hacer lo que quiera y cuando quiera. Esa es su prerrogativa. Lo he visto muchas veces en mi vida. Pero cuando hablamos del Espíritu Santo, no estamos hablando de una parte del todo. El Espíritu Santo es Dios también. Y como miembro de la deidad, es incomprensible e infinito en su naturaleza como lo es Dios. A veces el obrar del Espíritu nos parece misterioso. Y desde nuestra perspectiva, su plan puede parecer confuso e ilógico. ¿No le ha parecido eso? Ha habido momentos en mi vida en que yo no he entendido por qué Dios me ha llevado a ciertos lugares a hacer ciertas cosas. Sin embargo, no he tenido la más mínima duda de que ha sido Él. Y he llegado al punto de decir, Señor, yo no entiendo esto, pero sé que tú estás en esto. Ayúdame a obedecer. Ahora, el problema, al ver eso como confuso e ilógico, está en mí, está en ti. No en Dios el error, ni que el Espíritu no se comunique con claridad. Somos nosotros los que tenemos limitaciones. Por eso quiero terminar este mensaje dejándole 3 consejos. Primero, no olvides que Dios es el Dios de lo milagroso. Solo con leer la Biblia vemos que Dios es capaz de hacer cualquier cosa. Dios es Dios. Es todopoderoso, aunque sabemos que todopoderoso lo que significa es que Dios puede hacer todo lo que va en conformidad con su naturaleza y su carácter.
Dios no puede pecar, ¿verdad? Dios no puede hacer nada que vaya en contra de su naturaleza santa. Sin embargo, Él es Dios. Los milagros vienen de sus manos. Ocurren. Pero seamos fieles a la Biblia e indiquemos correctamente que esos milagros no son cosas de todos los días. Son excepciones, no la norma. No es como los personajillos de hoy que ven milagros en todas las cosas y reclama tu milagro. No son cosas regulares. Tampoco se producen a tu orden y a la mía. Ocurren cuando Dios, en su maravilloso e inescrutable plan, hace que ocurran. Es Él, y solo Él, que nos guarde de semejante arrogancia. Como algunos personajes que declararon que el COVID iba a desaparecer. ¿No los vieron? Estoy pensando en uno, que por cierto hizo el ridículo, hablándole directamente al COVID. Pero parece que el COVID no lo escuchó. Hermano, eso a veces nos da risa, pero son blasfemias, son herejías, que no andan por ahí sueltas, están dentro de la iglesia. Y la gente se cree todos esos cuentos. Y entonces al final lo que hacen es que se convierten en tropiezo para la gente que no conoce a Cristo. Porque piensa que el Dios de la Biblia no existe y que todos los cristianos somos iguales. Segundo, Dios es el Dios de lo sobrenatural. De nuevo, la Biblia indica que los fenómenos sobrenaturales son ocasionales, no la rutina. Y hay que tener mucho cuidado porque a veces se nos soltamos la palabra milagroso o espectacular muy fácilmente. No coloques la palabra milagroso o espectacular a la ligera. Por ejemplo, hay una palabra muy usada hoy y abusada, la palabra asombroso. ¿Verdad? Hoy todo en día es asombroso. Los deportistas son asombrosos. Los automóviles son asombrosos. Eso es ridículo. Solo Dios es asombroso. No, y otros van más lejos. ¿No han oído la palabra divino? Oye, eso está divino. A mí nunca se me olvida, en una ocasión a alguien se le había pegado esa muletilla, alguien que estaba estudiando en el seminario, y el rector lo escuchó y se le acercó y le dijo: no sigas diciendo eso, divino solo es Dios. Y como tal, si Él quiere hacer una manifestación espectacular, lo hará. Mi responsabilidad es ponerme a un lado y reconocer la grandeza de Dios. No voy a intentar explicarlo y no voy a actuar como si no lo hubiera hecho. Le voy a dar gracias a Él. Tercero, Dios es el Dios aún de lo que me parece misterioso, porque no lo entiendo. Debido a que Él es Dios, puede, y así es, hacer que ocurran cosas que no podemos explicar. Sin embargo, les recuerdo de nuevo, tales misterios son ocasionales y excepcionales. Dios ha venido a nosotros en el aquí y en el ahora para ayudarnos a vivir todos los días con su poder. Su presencia es real en tu vida y en la mía desde que le conocimos. Y todos los días experimentamos esa presencia y ese poder. Si realmente no hemos llegado más lejos, no es porque Dios haya fallado, es porque no estamos dispuestos a someternos
más a Él. Es como si le dijéramos, Señor, llegaste hasta aquí. Tú eres el Señor de mi vida, pero no te metas en mis asuntos cuando me pongo a fantasear en el internet, en sitios prohibidos. No puedo decirle, Señor, tú eres el Señor de mi vida, pero mi dinero lo controlo yo. Tú no eres Señor de mi dinero. No puedo decirle, Señor, tú eres el Señor de mi vida, y en mis decisiones, por favor, no te metas. Yo sé cómo arreglármelas. El punto es que Dios o es Dios de todo, o Señor de todo, o no es Señor de nada. ¿Quieres vivir una vida poderosa? Sométete a Dios. Pero hazlo de verdad. Y sobre todo, ten mucho cuidado cuando te expones a las cosas espirituales y no tienes un corazón obediente. ¿Por qué? Te vas endureciendo. Te vas haciendo insensible a la voz de Dios. Y no es que Dios deje de hablar, es que tú y yo dejamos de escuchar. Cuando usted decide una vez tomar un machete, no sé si saben lo que es un machete, y ponerte a cortar hierba, bueno, así lo hacíamos en mis tiempos, y ahora está la maquinita, y las maquinitas que caminan solas, como la que tiene Elier. En mis tiempos tenía que agarrar el machete y ponerte a cortar el pasto, allí moviendo el brazo, y cuando lo hice la primera vez, ¿qué pasa? Te salen ampollas. Mira esto. Ahora la segunda vez que lo haces, una tercera, te van saliendo callos, se va endureciendo la piel y después puedes estar tremendo rato cortando y no sentir nada ahí. Eso es exactamente lo mismo que ocurre cuando eres expuesto a la verdad de Dios y no tienes un corazón humilde. Te vas endureciendo, te vas haciendo insensible. Puedes que tengas la cabeza llena de información, pero el corazón vacío. Y la condición en la que estás es peligrosa, tan peligrosa que mejor, preferible, habría sido que nunca hubieras conocido a Cristo. Que después de conocerlo, vivir como si no lo conocieras. Que el Señor nos ayude a vivir una vida poderosa en Él. Que el Señor nos bendiga.